Digo. ¿Qué tal, Jimena? Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. De igual forma, siempre es grato el reencuentro. Muchas gracias, Alfredo. Hoy nos estremecíamos con la noticia, 8 muertos por una explosión en la mina Huanuni, más de 10 heridos. Obviamente vamos a respetar el análisis, la investigación, todos los procesos que tienen que ver. Has escuchado el sector minero, la COBA apunta a los jucus, algunos hablan de atentados, pero a mí me gustaría entrar un poquito en lo que es la seguridad laboral para el hombre y la mujer que trabaja en la mina, Alfredo. Sí, un hecho por demás lamentable, si bien constantemente estamos escuchando sobre decesos en el trabajo de la minería, llama la atención las características y, como tú dices, serán la investigación que ayude a clarificar. Pero lo que nos deja claro es que lo que tú señalabas, ¿no? La seguridad industrial dentro de las empresas todavía es un tema pendiente en Bolivia. Si bien hay leyes, la Ley General del Trabajo, la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar, por ejemplo, habla en uno de sus artículos, el artículo 30, sobre los comités mixtos de higiene y seguridad industrial. En muchos recorridos que hemos podido hacer a lo largo de esta experiencia laboral que tenemos, se ha podido nomás notar las deficiencias. Si bien sabemos que el sector más vulnerable dentro de lo que es seguridad industrial es el sector de la construcción, la minería está ahí cerca, ¿no? Y son hechos lamentables porque hay muchas características dentro del trabajo minero que lo hacen precisamente, y son muy frecuentes, ya que sean por derrumbes en interior mina que provocan traumatismos, las asfixias por intoxicación por el tema de gases, pero también está la mala manipulación de explosivos. Ahora, el caso de Huanuni, bueno, cuando se señala que fue un atentado por parte de los jucus, que son los ladrones de minerales, no sería la primera vez, porque ya en Huanuni, todavía, y te hablo de la década pasada, bueno, era un tema muy recurrente entre el 2004, 2005, 2006, antes de que se reviertan las áreas de las cooperativas, era un tema muy recurrente, enfrentamientos en interior mina y este tipo de atentados, ¿no? Sí, porque ya denunciaron ellos y pidieron al gobierno que vean el tema de los jucus, porque estarían sustrayendo mineral por un valor de $2 millones mensuales. Sí, los volúmenes que daban, si bien llamaba la atención de la empresa, lo que más llamaba la atención es que no se tomaban acciones. Como te digo, es un tema de larga data, no es un tema que se haya acentuado en los últimos 2 años, pero tiene, digamos, varios componentes. Uno de ellos es precisamente el tema del desempleo que se ha dado en Huanuni, el tema de la caída de los precios de los minerales, que ha obligado a que cooperativas que estaban por ahí aledañas en la zona también tuvieron que cerrar. Se ven en la necesidad precisamente algunos casos de recurrir a esta operación, si bien ilegal o clandestina, pero bueno, el hecho es que no se ha podido determinar hasta ahora responsabilidades, hay detenciones preventivas, detenciones esporádicas que no ayudan a combatir el problema de fondo, y este hecho prosigue y bueno, muchas veces con hechos lamentables. Alfredo, volvamos a tocar el tema de la seguridad. Bolivia, conocido como un país que depende de la actividad minera para el ingreso de recursos económicos que sostienen al país. Como consecuencia de esto, por los materiales de trabajo precario, hay que decirlo, no es el más adecuado, aparte de todas las enfermedades, por ejemplo el mal de mina, la tuberculosis. Yo quiero hacerte esta pregunta. Los mineros, la gente que trabaja en la mina, ¿conoce de las normas de seguridad personal, colectivo, de implementación internacional? Porque son estándares y protocolos internacionales. Evidente. Nos deja claro que si bien estos hechos de falta de seguridad industrial es notorio en algunas empresas, recordemos que el sector estatal es el segundo te hablo en números, que llega a ocupar el empleo en minería. Por lo menos estamos hablando de casi 6.000, el empleo en Bolivia de la minería estatal llega a 6.827, el grueso lo tiene Huanuni con 3.400 obreros, seguido de Colquiri con 1.200, y bueno, otras operaciones y demás que vienen por 250, 300, ¿no? Pero hacen un grueso de 6.800 empleos mineros, el sector estatal. Las cooperativas, según reportes oficiales, llegan a 122.000. Y es el sector donde más propensos están. O sea, ¿te imaginas que si esto sucede en una empresa que tiene que cumplir los estándares, está regido bajo la Ley de Seguridad Industrial, bajo la Ley General del Trabajo,
Quienes están más expuestos son los del sector cooperativo. ¿Y esto a qué se debe? A que el trabajo fluctúa. Hay periodos donde las cotizaciones son bajas, hay mucha gente que se dedica a otras actividades, pero cuando las cotizaciones vuelven a subir, retornan a la mina, la gente sale del campo y va a la mina, se emplea provisionalmente, y lo que menos recurre por ganar precisamente unos pesos más es invertir en seguridad industrial. El tema del guardatojo, que es una inversión, el tema de los barbijos para poder combatir la posible intoxicación que vayan a tener dentro, y la misma capacitación, porque si bien se pasan cursos de formación y capacitación técnica en las empresas, en las cooperativas se ve muy poco este tema, y más con este tipo de trabajadores provisionales en donde no recibes la mínima capacitación en la manipulación de explosivos, y es un tema muy recurrente precisamente el tema de los accidentes, porque si bien este hecho es muy lamentable de Huanuni, no es el primero. Por lo menos estuve revisando ya en lo que es este año, casi son 5 los decesos que se han dado, tanto en minas, en empresas mineras, pero también en cooperativas. Y siempre son recurrentes por los derrumbes en interior mina, mala manipulación o también la inhalación de gases tóxicos. Tengo en los datos que la gente que trabaja en las minas consume mucho alcohol, están con mucho cigarro. ¿Les afecta a la hora de estar conscientes en la manipulación de explosivos? Ahí depende mucho el control que tiene que haber, porque en algunos lados sí he visto, en la misma empresa Huanuni, los controles son muy rigurosos al momento de ingresar, y bueno, trabajador que presenta cierta conducta que digamos no le da en condiciones, entonces se le priva del ingreso. De igual forma, muchas de las empresas que pude visitar son muy rígidos, incluso más aún, porque bueno, proceden con sanciones en donde si alguien presenta un mínimo de consumo de alcohol no ingresa. Pero estos no se dan en todas las minas, en todas las operaciones, porque entre los cooperativistas, por ejemplo, que tienen una faena muy distinta en los horarios, no tienen horario de ingreso y no hay estas normas de control. Entonces, en las capacitaciones que ha habido de diferentes centros que se ha pretendido de las cooperativas, apela mucho a la conciencia y a la disciplina, porque lo que no te puede suceder en años, te puede suceder en un minuto. Sí, y claro. Ha habido muchos casos en donde no solamente lo que te señalaba, el tema de la asfixia o los explosivos, sino en interior mina estás expuesto, y si tienes una mala iluminación puedes caer en un buzón, ser aplastado, ¿no?, por un derrumbe. Exacto, ¿no? Entonces el tojeo, que se llaman después de la detonación de la dinamita, requiere, por ejemplo, que se tiene que dejar esa área un buen momento hasta que terminan de caer las rocas, y posteriormente, bueno, se hace las labores de tojeo para que lo que haya podido quedar o no desprenderse de la parte superior de la galería entonces descienda. Pero son protocolos, son hechos, labores que requieren mucha capacitación, pero me vuelvo a decir, reiterarte que es el tema de la disciplina. Son de público conocimiento las condiciones desfavorables en las que extraen los minerales todos los días. Por ejemplo, en el Cerro Rico de Potosí, los trabajadores están en condiciones extremas, soportan temperaturas oscilantes en medio del polvo, inhalando varios gases, sobre un piso resbaloso, constante amenaza de derrumbes, ser aplastados. Hace un mes o un poco más, 2 hermanos creo que al final perdieron la vida, no los pudieron encontrar. ¿Qué pasa aquí con la mirada del gobierno? Ministerio de Trabajo, ¿quién tendría que estar pendiente de esta situación de los trabajadores de la mina? El Ministerio de Trabajo, a través de su viceministerio, que tiene una dirección encargada de cooperativas, también hay un viceministerio de cooperativas mineras que son precisamente quienes deberían. Pero yo me animaría a decir que en este momento ni las autoridades del Estado podrían darnos una cifra exacta de cuántas personas trabajan en las cooperativas. Yo recuerdo, hace muchos años se quiso levantar unos datos sobre la totalidad de trabajadores en el Cerro Rico y nos resultó muy complicado. Hay sectores donde sencillamente es inaccesible y donde ellos mismos privan a que se puedan facilitar estos datos. No se tiene esos datos para elevar un diagnóstico exacto, y
son ellos mismos quienes no permiten ayudarlos en muchos de los casos. Y la regulación, las normas llegan hasta por ahí en ciertos momentos y en muchos realmente sobrepasa. Hay direcciones departamentales igual de trabajo que tienen que estar viendo estos temas, pero el cumplimiento como tal es nulo. Lo que te señalaba, por ejemplo, esta Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional solamente llega a las empresas, no llega ya a las cooperativas. Y en la empresa, según esta ley, ¿En la empresa privada? Porque la minería está en tres. Digamos. Sí, y la empresa privada y la pública están obligados a cumplir. Por ejemplo, el presidente de este Comité Mixto de Higiene y Seguridad Industrial debe ser el gerente de la empresa. Entonces están involucrados según la norma. Muchas veces se delega, pero esto no llega a las cooperativas. ¿Sabes qué? Una investigación realizada desde el 2010 hasta el 2012 se hizo una comparación entre las condiciones de trabajo y la salud psicosocial de un total de 490 mineros de Bolivia, Chile y Perú. Esto quiero hacerlo para comparar más o menos nuestras realidades en todo lo que son las grandes diferencias sobre las características particulares de la población minera. Por ejemplo, en Bolivia, la seguridad de continuar en el mismo trabajo en el futuro es alta. O sea, ellos no se ven trabajando en otro lado, 47%. Los chilenos un 26% cree que van a seguir trabajando en lo mismo y los peruanos un 31%. Ahora, violencia psicológica de los mismos mineros, el 77% es de los bolivianos. El 77% de los trabajadores que están en la mina de Bolivia son los que se sienten más afectados en materia laboral, la violencia psicológica, comparado con el 64% del Perú y el 26% de los chilenos. Acá sucede que tenemos una herencia, ¿no? Histórica, la actividad minera, porque dentro de la mentalidad que tienen en la mina, y casado con que no se ha diversificado en una matriz productiva, no te dejan muchas alternativas y precisamente estás condenado a replicar. Por ahí había siempre el concepto sociológico que decía nacer minero o hacerse minero, y casi la mayoría es hacerse minero por la herencia que te viene dejando, y esto no se ha superado. Ahora, es un ambiente muy hostil. El tema del trabajo de la mina, en interior mina, es bastante duro, bastante sacrificado. Sí, es un riesgo cotidiano en donde muchas veces el aprecio por la vida llega a ser en un segundo plano, porque estás en el tema de subsistir. Pasa eso y tal vez no ha habido una mirada desde el Estado para hablar con políticas que puedan nuevamente tratar de rescatar el valor humano de lo que es este trabajo, pero tomando estas implicancias, porque muchas veces va el tema de ganar y ahorrar, entonces no inviertes en seguridad, te expones a muchos riesgos, pero además nuestra falta de responsabilidad y de disciplina, entonces ahí es donde debería hacerse una mirada y concientizar a estos sectores que están más expuestos, como te decía, no solamente en las empresas, sino más también en este sector de la cooperativa. Gracias, Alfredo. Contigo estamos viendo que es necesario que las unidades pertinentes tomen en cuenta no solo estos factores de riesgo laboral tradicionales, ¿no? Los físicos, los biológicos, etcétera, sino también los factores de riesgo psicosocial, por ejemplo, para establecer algunas estrategias de intervención que protejan, ¿no?, a los trabajadores de los problemas de salud ocupacional que tienen los trabajadores de la mina, ¿no? Seguro. Me vuelvo a reiterar que la minería en toda su dimensión en el país todavía es un tema pendiente, y no solo requiere de una política que aún así no la tenemos para visualizar nuestra minería en un mediano y largo plazo, pero hablando de lo técnico, sino también la parte social y la parte humana que tiene que ver con el desarrollo de este rubro que, como tú lo señalaste al principio, todavía sigue siendo uno de los pilares de nuestra economía. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por haber venido al programa. Tú, tan conocedor de estos temas, investigador en el CERLAS, nos has ayudado mucho para poner en el debate esta situación, ¿no?, la falta de seguridad laboral en los trabajadores de la mina. Seguro, es un gusto, Jimena, y bueno, estaremos atentos. Muchas gracias. Y como lo dije al principio, estaremos esperando la información oficial sobre lo que ha provocado esta tragedia de 8 mineros muertos y más de 10 heridos en la mina Huanuni. Vámonos a la pausa y está con nosotros el gobernador del departamento, el doctor Félix Pazzi, acompañándonos. Vamos a hablar de temas políticos, obviamente, y así que ya volvemos en unos segundos.